Bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés, donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Muy bien, bienvenidos sean todos ustedes otra vez a un nuevo capítulo de Developing Hematology. Estoy aquí en esta ocasión con la doctora Julia Esther Colunga Pedraza, una invitada de lujo que viene a acompañarnos el día de hoy para hablar de una publicación reciente que en este momento, mientras estamos grabando, todavía no se ha publicado, así que va a salir este capítulo ya cuando esté la publicación disponible. La doctora Julia es hematóloga pediatra, ella es profesora del servicio de hematología del Hospital Universitario y aquí atiende niños y niñas con leucemia linfoblástica y todos los otros padecimientos hematológicos que le pueden ocurrir en la infancia. También tiene su consulta privada. Doctora Julia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, tardes o no sé qué sea para los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto poder compartir un poquito del trabajo que hacemos y poder llegar a más personas a través de este tipo de foros. Platícanos un poquito de ti, doctora Julia. Yo ya te di una introducción breve, pero quiero saber si fue correcta o qué es lo que nos puedes decir de ti misma. Pues todo en orden. Yo soy hematóloga pediatra, soy de Tamaulipas, me vine a estudiar para acá a la universidad y la verdad es que desde tercero o cuarto año de la carrera yo tuve muy claro que esto era lo que quería hacer. Como parte también de mi servicio social, empecé a hacer investigación, conocí lo que era la investigación y pues me abrió a un mundo de posibilidades y pues me hizo interesarme por aprender y querer hacer más. Y pues ahorita la verdad es que el trabajo que hacemos aquí en el servicio de hematología del Hospital Universitario es súper completo, es atención integral al paciente, estamos trabajando en muchos proyectos para mejorar la calidad de atención en las instituciones públicas de nuestro país. Cada vez somos más personas las que nos estamos sumando y pues tengo poquitos años de haber empezado mi práctica privada, 2 años, pero ahí vamos poquito a poquito agarrando vuelo. Muy contenta, la verdad, por todas las oportunidades y todas las puertas que se me han abierto. Excelente y bienvenida aquí al podcast. Y bueno, también los escuchas sabrán que vienes de una familia, una nueva dinastía de médicos en tu familia y tienes 2 hermanas que también son médicos, ¿verdad? Sí, tengo una hermana hematóloga de adultos y una hermana reumatóloga y la verdad es que pues fueron momentos de nuestra vida que compartimos que pues yo creo que son invaluables todo el tiempo que pasamos aquí de foráneas, darnos las dificultades que tuvimos, porque pues realmente nosotros no teníamos muchas cosas materiales, pero la pasamos increíblemente bien. Mis hermanas son personas que yo admiro y que quiero muchísimo y que realmente pues marcaron lo que yo quería hacer con mi vida, son mi inspiración y pues me pusieron la vara muy alta, entonces aquí estamos intentando pues tener ese nivel. Qué padre, tú eres la chiquita del Sí, a mí me tesorito. tocó más que me consintieran y que me apoyaran en todo, la verdad. Qué bueno. Bueno, pues vamos a pasar a tu trabajo que me pareció súper interesante y que creo que vale la pena pues que se disemine y que la gente conozca de este tema que es bastante controversial. Tú me corriges si me equivoco. El título del paper es Real World Practice of Acute Leukemia Intrathecal Chemotherapy Administration, a Mexican Nationwide Survey. O dicho en español, la práctica de la quimioterapia intratecal en el mundo real para tratar la leucemia aguda, un cuestionario o una encuesta de México, más o menos.
Ya con el puro título, ¿verdad? Muy largo, Sí, pero realmente a veces tenemos la idea de que la investigación tiene que ser algo súper complejo, que tenemos que estar estudiando moléculas nuevas y que tenemos que hacer una metodología súper compleja. Qué bueno que sea así, ojalá todos pudiéramos tener alcance a ese tipo de ensayos clínicos, pero una cosa rescatable de este trabajo es que de algo muy sencillo tú puedes aportar mucho a otros médicos. Como que el fin de la investigación debería ser que todos compartiéramos nuestros conocimientos y que fueran cosas que al final se van a reflejar en mejores desenlaces para nuestro paciente. Y este es un ejemplo muy claro que empezó como una encuesta que llevamos a un congreso y que vimos como que personas se empezaron a interesar, empezaron a preguntar, empezamos a ver hallazgos muy importantes y que causaron mucha sorpresa. Entonces, pues decidimos hacer una publicación en extenso de algo tan simple como una encuesta de un procedimiento que hacemos todos los días. claro, pues sí, muy interesante y muy práctica la línea de investigación, definitivamente. Hacernos preguntas de cómo hacemos las cosas en el día a día y es algo que tiene un impacto inmediato sobre tu práctica, a diferencia de grandes publicaciones o mucha información científica que no es tan clínica o tan práctica o que no tiene un impacto inmediato sobre los pacientes. Por eso son nuestros trabajos de investigación favoritos y en lo que nos centramos aquí en el servicio también, ¿verdad? Y bueno, esta publicación fue hecha en Hematology, Transfusion and Cell Therapy, que es una revista latinoamericana, probablemente la revista latina, pues digamos más importante, que está indexada ahí en inglés, que antes era la revista brasileira de hematología y hemoterapia, indexada en PubMed y creo que es Open Access o me equivoco. Open Access, Sí, sí, que eso es muy bueno. ellos te brindan la beca, que también ahora a veces es una barrera que, pues para publicar un artículo a veces tienes que pagar, pero afortunadamente aquí tienen becas para los centros de Latinoamérica y si les interesa tu artículo, tú aplicas y pues es de manera gratuita este Open Access. Claro, muy importante, pues que esté disponible para la mayoría y sobre todo donde no hay recursos para acceder a las publicaciones, más que aquellos recursos de dudosa procedencia, cuestionables. Que todos conocemos y Todos amamos. conocemos, exacto. Entonces, esta revista es muy buena y está interesante porque pues es de las pocas revistas de un país de medianos y bajos ingresos que lidia sobre la hematología o trata, que está indexada y que está en inglés. Casi no hay publicaciones de estos países. Por ejemplo, hay una revista turca, hay la revista mexicana pues no está indexada, no tiene factor de impacto todavía y está en español. Entonces creo que es importante que existan revistas de hematología científicas de países como el nuestro, ¿verdad? Desafortunadamente no hay suficientes, pero esta es una de ellas y para quienes estén interesados en publicar, pues pueden investigar más al respecto. Y quiero aclarar que no hay ningún conflicto de interés, ni soy editor, ni somos nada que tenga que ver con la revista, ¿verdad? Nada, absolutamente. Entonces, pero bueno, este trabajo, platícanos cómo surgió la idea, o a quién se le ocurrió, o cómo llegaron a hacer este instrumento. Pues la verdad, entre las pláticas, entre los doctores y todo, realmente en los últimos años ha habido un gran conflicto con la quimioterapia en México, con las marcas de los quimioterapéuticos. Entonces, pues realmente empezamos a preguntar de que, oye, ¿tú has usado esta marca de metotrexato para las intratecales? Oye, ¿y la están diluyendo? ¿No la están diluyendo? Por motivos de que cambiamos de marcas que estábamos utilizando frecuentemente. Y ahí nos dimos cuenta que no solo era eso lo que hacíamos diferente, que realmente nuestra metodología, incluso las mismas personas que trabajamos en un mismo centro, si lo hace una persona u otra, hay diferencias. Entonces, pues realmente a la hora de decir qué es lo correcto y qué no es correcto, pues la verdad es que nos tuvimos que
echar un clavado y buscar información. Hay poca información que abre sobre las técnicas. La mayoría de las veces se habla de la punción lumbar, pero no de la aplicación de quimioterapia intratecal. Sabemos un poquito acerca de la técnica para realizar la punción lumbar, pero casi nadie habla de la quimio que vamos a aplicar. Claro, me imagino que la mayoría de la literatura viene a lo mejor de anestesiología o de neuro. Claro, tienen un enfoque muy diferente al que nosotros como hematólogos deseamos y pues además la quimioterapia intratecal es una piedra angular en el tratamiento de muchos padecimientos, entre ellos la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, pues yo creo que sí es importante generar información al respecto y a veces cosas que hacemos todos los días, a veces las pasamos de largo. Entonces, nos dimos cuenta que no era suficiente solamente palomear de que sí le puse la quimioterapia intratecal, sino hacerlo de una manera correcta para que nosotros logremos tener beneficios para nuestros pacientes. Y platicando tal vez un poquito para la audiencia que no está tan familiarizada con el área, ¿por qué no nos cuentas por qué la intratecal o la quimioterapia intratecal es una piedra angular en la linfoblástica? Bueno, pues el sistema nervioso central se considera un sitio santuario donde se pueden quedar blastos. Entonces, pues la mayoría de la quimioterapia que utilizamos vía intravenosa no cruza la barrera hematoencefálica y eso es uno de nuestros principales problemas. Anteriormente lo que se hacía era dar irradiación al sistema nervioso central y neuroeje, y por ahí del 2000 ya empezaron a ver que pues realmente había mucha toxicidad y que los resultados eran muy similares a si aplicábamos directamente en el espacio, en el líquido cefalorraquídeo, mediante una punción lumbar, la quimioterapia. ¿A qué te refieres con diferente? O sea, ¿cuáles eran los beneficios o los pros y los contras de la radiación y la contra las intratecales? Bueno, pues principalmente en el paciente pediátrico, al ser un tejido que es metabólicamente muy activo y que está en una fase que está creciendo muy rápido, la radiación causaba muchos daños. Se vio de que a lo largo de los años los niños tenían alteraciones en su neurodesarrollo cognitivas importantes y también, pues como ahí está toda la hipófisis y todo, de que la regulación hormonal también afectaba el crecimiento, la pubertad. Y otra cosa muy importante es el riesgo de segundas neoplasias. Entonces, pues estos fueron los factores que determinaron y la mayoría de los protocolos actuales ya no incluyen la radioterapia de primera línea. Es muy buena, tampoco la podemos satanizar y en los casos de recaídas, ya actualmente en el trasplante está tomando mucho auge, tiene sus indicaciones, o sea, obviamente si algún familiar está escuchando eso y su hijo tiene una indicación de radiación, no se asuste, todo esto son a largo plazo, complicaciones y con ciertas dosis, y es más que nada para explicar por qué ya no se da como profilaxis a todos los pacientes. Todavía tiene sus indicaciones y, como les digo, no se asusten por todo esto que escuchamos, pero ya no se lo damos a todos los pacientes. Y ahora, típicamente, ¿cuándo se pone la primera intratecal? También ha habido algunos avances en estos conceptos, ¿no? Es difícil porque pues la mayoría de los protocolos que nosotros utilizamos se desarrollaron en centros de Estados Unidos, Alemania, Europa, y tenemos que entender que las condiciones y el contexto que hay alrededor de esos pacientes, claro que cuenta y claro que importa. Entonces, un punto es cuando hacemos la primera quimioterapia intratecal. ¿Por qué es importante?
Una, porque con ello vamos a determinar el estatus. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a saber si el paciente desde el inicio está infiltrado al sistema nervioso central. Si esa punción es traumática, aunque una cantidad muy pequeña de sangre ingrese a ese espacio, tiene la posibilidad de que si esa sangre tenía blastos, se pueda infiltrar. Y eso se llama una punción lumbar traumática. Y ya le confiere al niño, de un niño que va a ocupar 15 intratecales, que esa primera intratecal esté traumática, ya le confiere mayor riesgo y va a ocupar otras 5 intratecales más, por lo menos. Entonces, son detalles muy importantes. Algunos centros lo que hacen es desde el primer día al diagnóstico con la sospecha de leucemia, toman el líquido y no aplican medicamento intratecal, que esa es una buena práctica, o ponen solamente hidrocortisol. Nosotros aquí en el centro y en muchos otros centros donde no podemos garantizar que el estado del paciente sea suficientemente bueno para ofrecerle una buena técnica para la aplicación de quimioterapia intratecal, que quiero decir que el estado del paciente sea bueno, que tenga suficientes plaquetas, que no tenga coagulopatías, que esté bien hidratado, que tenga hemoglobina suficiente para que yo lo pueda sedar. Entonces, esta ventana esteroidea nos permite a muchos centros mejorar las condiciones en las que se encuentra el paciente para aplicar el día 8 de quimioterapia. Una cosa muy importante que debemos de saber es que si el paciente tiene hiperleucocitosis, no debemos de hacer la punción lumbar. Si tiene más de 1000 blastos en sangre periférica, a lo mejor el riesgo es mínimo, pero no debemos correr ese riesgo. Entonces, la verdad es que hay muchos estudios y no hay diferencia si yo le hago la intratecal el día 0, el día del diagnóstico, o si se la hago al día 8. Y hacérsela al día 8 me permite poner en mejores condiciones a mi paciente y brindarle una técnica de su primera intratecal que es súper importante. De preferencia tiene que ser bajo sedación, tiene que ser con la persona con más experiencia en el centro. En un artículo muy interesante donde estudiaban todas las variables, desde las plaquetas, la del paciente, si era gordito, si no era gordito. El factor más importante era la experiencia del médico que hacía esa primera intratecal, y ellos encontraron el punto de corte en más de 200 intratecales realizadas. Qué interesante. ¿Y cuántas has hecho tú? Ay, qué lindo. Pues no sé si llegué a las 200. Aquí sí hacemos muchas intratecales cada día, entonces probablemente ya. Yo creo que sí. Ya las alcancé. Muy bien. Bueno, oye, otra pregunta, regresando un poquito al tema de la radiación. ¿Crees que haya todavía lugares en el país o en otros centros de Latinoamérica que lo utilicen como estándar en la profilaxis? Sí, desgraciadamente sí, a veces es difícil como algo que está muy institucionalizado, quitarlo y quitar esos paradigmas. A veces también no hay las condiciones para poner las quimioterapias intratecales de forma adecuada por el volumen del paciente, por el tipo de hospital, y pues se opta por estas opciones terapéuticas que pues ya en el resto del mundo no se utilizan, y que pues sí tendríamos que hacer un esfuerzo para un poquito homologar toda la aplicación de quimioterapia en el país, especialmente en niños, que pues ya sabemos y está bien demostrado que va a tener efectos a largo plazo. Como muchas otras cosas, yo creo que se conocen, pero son difíciles de implementar y a veces pasan años para que se hagan una realidad, ¿verdad? Pero bueno, pues ojalá esto también sirva para cambiar eso. Entonces, y bueno, ya que tengo a mi paciente, le di su esteroide, bajaron los leucos, se acaba de transfundir plaquetas, ya lo tengo en la mesa, listo para la punción. ¿Por qué es importante la técnica? ¿Por qué no la puedo hacer así, nomás? ¿O cuál es el detallito importante? ¿Cuál es la relevancia de tener una buena técnica? Tenemos que acordarnos, uno, pues que
el líquido cefalorraquídeo está en constante flujo y movimiento. Entonces yo necesito alcanzar ciertos niveles de concentración de los fármacos para que sean efectivos. Y eso no lo voy a lograr únicamente con la cantidad de medicamento que voy a poner. Para eso necesito uno que llegue a donde yo quiero que llegue y que se mantenga el tiempo suficiente. Entonces aquí la posición del paciente juega un papel crucial y el tiempo en que el paciente dejamos que se distribuya el medicamento, eso también va a ser un papel muy importante. Ya se estudió en modelos con animalitos o pacientes que tienen un reservorio en los que es fácil tomar los niveles del medicamento, que requerimos por lo menos 60 minutos de que el paciente se encuentre pues en posición horizontal para que se distribuya el medicamento en forma adecuada y se alcancen niveles terapéuticos. Esto quiere decir que si yo aplico mi intratecal y a los 10 minutos mi paciente se va caminando a su casa, pues probablemente no alcanzó niveles terapéuticos, entonces a lo mejor yo ya palomé que le puse una intratecal, pero realmente no va a cumplir su función. Ok. Bueno, ya que nos platicaste cuál es la importancia de todo esto y el contexto o el espacio de investigación en el que está tu trabajo, a ver si te puedo hacer un resumen de la metodología del trabajo y después podemos discutir los resultados. Entonces hicieron un instrumento, una encuesta con varias preguntas distribuidas a hematólogos de adultos y de niños y niñas en todo México, nada más, y trataron de incluir a los más que pudieron, distribuida en las varias sociedades de hematología nacionales. Y este instrumento preguntaba, por ejemplo, las características de los centros donde contestaban la encuesta, si el hematólogo era un hematólogo en entrenamiento o si era uno entrenado, y algunas particularidades de la técnica, si usaban sedación o analgesia, si permitían estar a los padres en el procedimiento, con cuántas plaquetas se ponía la intratecal en cada centro, el tipo de aguja, la técnica, en fin, si utilizaban diluyentes y cuánto tiempo permitían descansar a los pacientes. Empezando con, ¿cómo ves? ¿Lo describí correctamente o más o menos? Muy bien. Y hay que aclarar algo también. Nosotros tuvimos dificultad para que nos respondieran las encuestas. Se mandaron 3 recordatorios. Tuvimos que subirlas, como bien dices, a las plataformas donde tenemos contacto. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad o alguien les pide participar en este tipo de estudios, no sean malos. Contéstenla porque todos nos nutrimos. Se me hace que aquí en México tenemos mal nuestra costumbre para hacer estudios multicéntricos. Estamos trabajando y estamos empujando. Yo creo que las nuevas generaciones tenemos la obligación de romper esos paradigmas de que lo que yo hago en mi centro no lo comparto porque nosotros somos únicos y especiales. No es cierto. O sea, aquí la información es de todos, todos podemos mejorar. Si nos va bien a unos y a otros, todos ganamos. O sea, al final es que gane el paciente, que gane el país, que gane la ciencia, no que yo me cuelgue medallitas a título personal. Entonces, eso todos hay que sumarnos y hay que participar. A veces hay unos datos que son latositos de llenar y todo, pero estos esfuerzos, tú no me dejarás mentir, pues en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, los estudios son multicéntricos, grandísimos, participan 20, 30 centros y así es como se nutre el trabajo de investigación. Entonces puede ser algo muy sencillo desde una encuesta hasta algo muy complicado donde tengamos que compartir datos, pero no sean feitos. Vamos a sumarnos todos, vamos a
avanzar, vamos a hacer que progrese la investigación en México y vamos a romper paradigmas. Entonces yo creo que una invitación también bien importante, porque sí, a mí me tocó personalmente que sí, pues batallé mucho para que me contestaran, incluso de cada 3 cuestionarios que mandábamos, uno era más o menos nuestra tasa de respuesta. Entonces yo creo que ahora con la pandemia, que ahora todo es por Zoom y todo, empezamos a mejorar nuestras relaciones, pero eso también es importante, descentralizar como que toda esta información científica y que pues tengamos apertura para apoyar a proyectos que están haciendo en diferentes centros. Claro, pues ya lo escucharon aquí primero en Hematología en Desarrollo, un llamado de la doctora Colunga a todo el mundo para que se pongan las pilas y contesten esos correos que les llegan. Y bueno, totalmente de acuerdo contigo y creo que también hay pues digamos, fenómenos súper interesantes de qué es lo que guía la participación en estos trabajos. Yo creo que tiene mucho tiempo que ver el tiempo libre que tiene la persona, que no estés inundado en trabajos del día a día para que puedas tomarte el tiempo de hacer esto. Pues como tú dices, las motivaciones personales y digamos, por eso muchas encuestas pagadas por la industria que nos llegan, pues te ofrecen un sueldo, un salario o un cheque, una tarjeta de crédito que luego nunca te llega para que tú contestes estas encuestas. Y bueno, también ese es otro punto. A veces estamos inundados en cosas y es difícil elegir en qué participar. Pero ciertamente uno debe de priorizar los trabajos académicos, los trabajos colaborativos, las iniciativas de los investigadores de los centros universitarios o de los centros que no están afiliados a una empresa o una industria que no tienen fines de lucro. Y bueno, también fíjate, también hay otras maneras, como el contacto personal. Yo he encontrado que también haciendo estudios similares, cuando uno recibe un correo de un ente, de una organización un poquito despersonalizada, como que te da menos pena no contestar o dejarlo para otro día. Pero cuando te lo pide una persona directamente, a veces uno siente una responsabilidad más fuerte como para contestarle, no voy a quedar mal con Panchito. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que no nos alcanzaría la hora para platicar de las dificultades que hay en México para realizar investigación. La mayoría de los doctores, pues no por hacerle la llorona ni nada, pero trabajamos en 2, 3 instituciones, corremos entre 3, 4 trabajos, porque obviamente con el sueldo de un trabajo no es suficiente. Entonces, pues sí cuesta trabajo, sí hay que tener, como tú dices, una motivación intrínseca de querer que las cosas se hagan mejores y sí hay que reservar a lo mejor lo que vaya haciendo de acuerdo a sus agendas, a sus tiempos, pero a lo mejor 2 horas a la semana, 3 horas a la semana es lo que yo lo voy a invertir para cosas de investigación. Siempre hacer como un espacio protegido y siempre tenerlo como en nuestra mente. Y a lo mejor si yo no puedo desarrollar todo el protocolo, bueno, pero sí me puedo sumar con alguien que está haciendo algo interesante y pues de ahí vamos aprendiendo y vamos mejorando y vamos caminando todos. Muy bien, y regresando a tu paper, ¿qué nos puedes comentar de los resultados? Quiero saber, pues digamos, quién respondió la encuesta, cuántos hematólogos, cuántos dijeron que sí te iban a dar la información. Pues nosotros respondieron casi 200 hematólogos, pero muy importante es que, por ejemplo, de esos 200, 116 fueron cuando se solicitaron a través de las instituciones que es la AME y la MOP, que muchas gracias por poner el cuestionario en su plataforma. Batallamos cuando lo hicimos de persona a persona, aquí nos pasó lo contrario, pero sí, la verdad es que se ha trabajado y ahorita ya esta encuesta debo decir que la empezamos hace 2 años o más. Yo era residente de hematología, entonces también esa es una parte bien interesante de cuánto nos tardamos en hacer un trabajo, a escribirlo, a analizar los resultados. Claro. Pero hablando un poquito más de esto en particular, pues sí, la verdad es que
fueron resultados como que llaman mucho la atención y que les voy a platicar un poquito. Una cosa que platicábamos es de la anestesia. Si una punción lumbar es traumática, hay el riesgo hipotético de que pues se infiltre, ¿verdad? Con blastos en la sangre. Entonces, pues la anestesia es un estándar de calidad. Todas las punciones, todas las intratecales deberían de hacerse con un anestesiólogo. Eso no sucede en México. En México solamente el 20% de las instituciones, de las personas que contestaron la encuesta, tenían un anestesiólogo. Muchas veces únicamente se sujeta, sobre todo yo pues soy pediatra, entonces les hablo de lo que pasa con los niños. Pues obviamente el niño llora, grita y patalea, y pues únicamente hay otra enfermera sujetándolo, claro. Y así se hace en muchas partes. Entonces, pues sí hay que aumentar el esfuerzo, hay que buscar otras alternativas. Aquí nosotros lo que hicimos es como que entendemos que no todos los centros tienen los mismos recursos, entonces quisimos hacer como que, bueno, ¿qué es en el mundo ideal? ¿Cómo tendríamos que hacer nuestra punción lumbar? Bueno, si no tienes todo, pero tienes acceso a ciertas cosas, ¿qué podemos hacer? Y lo que sí de plano, si no tienes esto mínimo indispensable, mejor no hagas intratecales. Claro. Entonces, pues a veces hay otras técnicas que podemos usar. Hay preparados comerciales de ketamina, propofol, que nos pueden ayudar, pero sí es importante ofrecerle por lo menos a todos los pacientes pediátricos algún tipo de sedación. Es decir, la sedación por hematólogo, no sedación por anestesiólogo. ¿O a qué te refieres con esos preparados? Exacto, mezclas que no tengan tanto depresión del sistema nervioso central y que más o menos tengan un efecto de 5 o 20 minutos, que las podemos utilizar, pues, no diría de forma segura, pero sí, pues, para que el procedimiento se pueda llevar a cabo por enfermería y por hematólogo pediatra, y obviamente siempre hay que tener un carro rojo, siempre hay que tener oxígeno, siempre hay que tener ambú, siempre hay que tener adrenalina. Claro. Y bueno, platícanos un poquito del acompañamiento en ese contexto. A mí me pareció muy interesante esa parte del trabajo porque pues para los adultos rara vez es algo que consideramos. A los niños les permiten a los padres permanecer durante el procedimiento, estar presentes. Eso es una parte bien importante que ya está descrito, la Academia Americana de Pediatría, que es muy importante que al paciente a veces es más el estrés de que se vaya su papá y su mamá a del procedimiento que les van a realizar. La mayoría de los médicos no estamos acostumbrados. Nosotros, a mí sí me gusta en las camas de hospital que la mamá se quede con el paciente, que lo tranquilice. Hay niños incluso ya, no sé, después de los 10 años, que con su mamá, platicando con ellos y todo, se puede hacer el procedimiento sin sedación. Entonces, eso es algo que deberíamos de empezar a implementar en nuestras clínicas, permitir que los papás estén ahí acompañando al paciente mientras se hace el procedimiento. Sí, como que es un poquito raro y va a costar trabajo acostumbrarnos, pero vale la pena porque al final a ese paciente en un año le vamos a hacer 10, 15 intratecales, entonces pues hay que buscar la manera de que el procedimiento no sea traumático para ellos. Oye, y ahorita que ya eres una experta hematóloga y profesora y maestra enseñándole a los residentes a hacer los procedimientos, pues entiendo que ya te da igual si está el papá, la mamá, la abuelita, pero ¿qué tal cuando estás entrenándote? Porque imagínate, en pediatría no sé cuántas punciones lumbares te tocó hacer, a lo mejor en bebecitos bastantes, pero en niños más grandes no, a lo mejor no tantas, y luego entras como R1 con la mano temblándote y luego la mamá viéndote con ojos de leona, cómo vas a hacerle un piquetito a su ser más querido. Y pues tú como residente, ¿cómo se sentirá uno
Ay, no, súper difícil, sí, da muchísimo miedo, pero como que, bueno, te hace ser más cuidadoso con todos los pasos. No digo que si estamos solos no somos cuidadosos, pero el hecho de que alguien te esté viendo, pues obviamente te hace seguir todos los pasos más meticulosamente. Si no todos, o sea, eso no es para todos los centros ni es para todos los papás. Hay papás que cooperan, hay niños que cooperan, que entienden muy bien por qué hay que hacer el procedimiento, pero desgraciadamente pues también a veces el nivel educativo, social, pues influye, ¿verdad? Entonces si nosotros vemos que esos papás no tienen las características para entender el procedimiento, para saber también que a veces de que, bueno, puedes dar un piquetito y que no salga líquido y aprender, o sea, que hay cosas que no van a salir bien y que no van a ser perfectas en el procedimiento, aunque el médico haga todo lo mejor que pueda. Entonces, pues ahí sí es difícil, o sea, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta todos. Y bueno, ahí en el estudio solo 30% permitió a los padres permanecer en el procedimiento, que me parece algo bastante normal, o sea, digo. Claro, no tenemos espacio suficiente, muchas veces pues son 5 o 6 pacientes que están en un mismo cuarto de procedimientos, estamos varios médicos trabajando al mismo tiempo, no tenemos las condiciones ideales. ¿Qué opinas de la cuenta plaquetaria que dice el quórum? Ay, fíjense que eso también es muy controvertido porque idealmente nos basamos en las guías de punción lumbar y las guías de punción lumbar dicen que requerimos más de 50,000 plaquetas, que el 48% de nuestros encuestados contestó respecto a eso, que si es una pregunta de examen, pues eso es lo que tenemos que poner. ¿Qué pasa en la vida real? Tener un paciente con leucemia linfoblástica aguda en inducción, con más de 50,000 plaquetas, cada que le voy a hacer un intratecal cada semana, es sumamente difícil, sumamente complicado. Y los pacientes, pues, realmente los transfundimos cuando tienen una cifra inferior a 10,000 y no tienen ningún tipo de sangrado, ni aumenta el riesgo de un sangrado instantáneo. Entonces, estarlos transfundiendo de plaquetas para hacerles los procedimientos y tenerlos por arriba de 50,000 resulta difícil. En el 2002 se hizo un estudio que se publicó en JAMA, me parece, con muchísimos pacientes. Fueron más de 5,200 funciones lumbares y ellos analizaron esto de la cifra de plaquetas y resulta ninguna, como por cuestiones éticas del estudio, ninguna se hizo por debajo de 10,000 plaquetas, pero demostraron que no hubo diferencia si el paciente traía 50,000, 20,000, 10,000, lo pusieron en grupos. Es un estudio que está muy bien hecho y en realidad de esas 5,223 funciones lumbares que se hicieron con menos de 50,000 plaquetas, no hubo ninguna complicación. Entonces, pues eso es como algo que podemos tomar en cuenta si en nuestro centro no tenemos oportunidad de llevar a 50,000 plaquetas al paciente, que pues es posible realizar una punción lumbar segura con 20,000 plaquetas, 10,000 plaquetas, dependiendo Órale, qué de las interesante. posibilidades. Sí, la verdad es que es algo que está publicado desde el 2005, 2006, y que muchas veces no nos cuestionamos, solamente decimos, bueno, 50,000 plaquetas y eso tiene que tener y háganle como sea y la difiero 2 semanas porque no se ha podido transfundir. Entonces, esa es una parte muy importante. Perfecto. Y muy interesante, que obviamente para romper estos paradigmas pues se necesita muchísima más información y obviamente nunca vamos a hacer algo que ponga en riesgo a nuestro paciente, por eso nunca vamos a intentar hacer una punción lumbar con menos de 10,000 plaquetas. Claro. Y ahí también hay alguna variación grande en el tipo de aguja, ¿no? Porque hay alguna recomendación estándar de que uses la famosa de punta de lápiz que no corta, para entre comillas, ¿verdad? Que no corta, y la verdad es que yo ni siquiera las he visto. No, incluso en los medios privados, y realmente es que no las pedimos, o sea,
tendríamos que empezar a hacer experiencia con ese tipo de agujas que en todas partes nos señalan que son las mejores. Y una cosa importante es que, como decías al principio, esta información viene de anestesiólogos que hacen bloqueos, que ponen otro tipo de anestesia, y pues en teoría con esto se disminuye el riesgo de hacer una fístula, de cefalea, vómito, de poder causar alguna toxicidad, ¿verdad? Pero sí, realmente que conocieran y que utilizaran este tipo de agujas en México fue el 8% de los encuestados. Órale. Pero otra cosa muy importante, por ejemplo, el estilete, que, o sea, ahí lo que vaya a llegar a un punto intermedio, a lo mejor no tenemos la aguja Roma, pero sí hay que disminuir los grays, o sea, sí hay que en niños pequeños hacer con una aguja más pequeña y nunca, nunca, nunca utilizar yelcos que no tienen estilete. Esa es una práctica común que se hace en pediatría, porque obviamente es bien grueso el yelco, entonces es bien fácil que salga el líquido, sale súper rápido, pero obviamente tenemos muchas posibilidades de que la punción lumbar sea traumática. Órale, yo no sabía que hacían eso. Sí. Qué barbaridad. Es muy rudo, entonces eso no, eso es una mala práctica y obviamente como el niño es muy chiquito alcanza con el yelquito, pero eso es algo que nunca, nunca, nunca debemos de hacer. ¿Y hay hematólogos que lo hacen así? Sí. En los encuestados hubo quien confesó sus pecados. Muy bien. Tal vez lo hacen sin pena. Entonces... o ya se te hace tan normal hacerlo, que es lo que la institución te proporciona, que ni tan siquiera lo ves mal. Claro. Entonces ahí es donde ya se vuelve un problema que tu rutina, tú creas que es correcta. Claro, normalizado, como dicen. Exacto. Ahora. Muy bien. Bueno, ¿y qué más me puedes platicar de las técnicas? Ahí también depende quién usa, por ejemplo, las medicinas en la misma jeringa o en diferentes jeringas. Eso es algo que por más que buscamos y buscamos, no está descrito. No está descrito a cuánto volumen tenemos que llevarlo, si las mezclamos, y da mucha risa porque cada quien hay quien la diluye en agua estéril, hay quien en fisio, hay quien en ringer, lactato, pero hay estudios de ciencias básicas muy interesantes donde miden el pH, donde miden las características del líquido cefalorraquídeo, y en teoría lo que tenemos que hacer es que sea lo más fisiológico y lo más parecido posible al líquido cefalorraquídeo. Hay quien diluye la quimio en el LCR que le extrae al paciente, entonces ahí sí fue súper heterogéneo, no hay como tal una recomendación, se entiende o se infiere como por un poquito más de lo que hemos aprendido, que si yo diluyo la quimio y si se extravasa, pues es menos peligroso y que tiene más posibilidad de circular por todo el LCR, pero pues realmente no es algo que esté bien documentado. La mayoría, así como que el consenso al que se llegó, pero no hay un estudio que diga esto. Yo hice un ensayo clínico donde les puse a todas las 3 quimios separadas o donde se las puse juntas y lo diluí con esto y mis resultados fueron estos. Eso no existe y no lo vamos a encontrar. La mayoría de los artículos nos dicen que lo llevemos, que lo podemos poner en la misma jeringa, las 3 quimioterapéuticas, y que lo llevemos o lo aforemos a 10 mililitros con solución fisiológica, y que eso debería de ser suficiente para que tenga una adecuada distribución. Pero repito, no hay una evidencia contundente de que eso sea lo mejor. Interesante. ¿Y qué hay de nuevo ahí con el metotrexate y la quimioterapia triple? Creo que hay un estudio reciente donde se cuestiona ya inclusive si se deben de usar los 3 medicamentos, ¿no? Esto también es muy interesante porque son cosas como que vamos heredando de protocolos y que, bueno, intratecal triple. Y realmente, pues nadie se da la tarea
o se atreve a cambiar un protocolo que tiene resultados de una sobrevida 95% a 5 años, nadie se atreve a hacer modificaciones, y las modificaciones muchas veces surgen en países como nosotros de que, oye, pues 2 años no me llegó metotrexate intratecal o no me llegó citarabina, y yo me di cuenta que a mis pacientes les fue muy bien. Entonces ya empieza a haber grupos donde dicen, ¿sabes qué? Es que es lo mismo dar la triple o dar una sola droga. Tampoco es algo, o sea, ahorita como que sería muy difícil de pelear con algo que tiene tantos años haciéndose, y pues así como que el estándar sería hacer la triple terapia intratecal, pero ya empieza a haber estudios donde con una droga o con 2 drogas, dependiendo del sistema nervioso central, de cómo lo clasifiquemos al inicio, es suficiente, y probablemente esto va a seguir evolucionando. Las dosis altas de metotrexate, que también permiten que tenga buena penetración a la barrera hematoencefálica, ahora con las dosis escaladas de metotrexate, que también han demostrado que en cierto grupo de pacientes, eso también es bien importante. Cada paciente con leucemia es diferente, cada uno tiene sus factores de riesgo, su citogenética, el estatus del sistema nervioso central. Entonces, ese punto, si en un mundo ideal, cada paciente tendría que tener un tratamiento hecho a su medida, con la cantidad de cada quimioterapia, de acuerdo a la citogenética que tiene ese paciente y a las características y a la respuesta. Los protocolos surgen pues por una necesidad de hacer todo más práctico y más rápido, y cuando no tenemos oportunidad de realmente valorar cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Pero a veces sí, a mí me pasa mucho con las mamás de que, doctora, pero es que a este niño le puso esta quimio y a mi niño tal. No hay que comparar, o sea, cada paciente es diferente y cada uno tiene sus indicaciones, y hay que aprender a leer bien la evidencia científica, lo que está publicado para riesgo bajo, para riesgo muy bajo, para riesgo alto, qué tipo de quimioterapia usan ellos. Si yo no tengo esa quimioterapia, no me puedo comparar, no puedo esperar los mismos resultados si yo no tengo todo ese esquema completo. Entonces, ahí hay que tener un poquito de flexibilidad y un poquito de inteligencia. No es nada más como que lo leí en el paper de ayer y así tiene que ser. Hay que saber leer y interpretar las cosas. Dale. Totalmente de acuerdo. Y a veces es lo más difícil, si no tienes la educación o la educación en investigación, que a veces eso te da, no solo publicar, sino también aprender a leer lo que está escrito y ponerlo en práctica en el día a día. Me imagino que ahora, con todo lo que leíste haciendo este trabajo, pues ya también seguramente te cambió algunas maneras de ver las cosas. Cambias la perspectiva, cambias, aprendes de la importancia. A mí, por ejemplo, lo que más me impresionó es el tiempo de reposo que tiene que guardar el paciente. Y eso es trabajo de educación, educación a los médicos, educación a las enfermeras, educación al familiar. Todos tenemos prisa, todos queremos que todo esté más rápido, pero aquí, por ejemplo, la mitad de nuestros encuestados, realmente el tiempo de reposo que tenían los pacientes era menos de 30 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitad de las intratecales que se hacen en nuestro país no alcanzan los niveles terapéuticos, y que a lo mejor cumplimos por número de intratecales, pero al no hacer el procedimiento de manera correcta, no sabemos si le estamos proporcionando los mismos beneficios al paciente. Entonces, la recomendación sería que estuviera más de ¿cuánto tiempo? Más de 30 minutos. Si se puede 60 minutos, 60 minutos. 60 minutos, maravilloso. Y si no pasa, que estamos dando profilaxis a sistema nervioso de las nalgas, pura profilaxis a la cola de caballo. Vámonos, piquetito y el que sigue. Entonces, y la verdad es muy difícil, o sea, porque ahí viene el niño en ayunas, ahí pagaron las intratecales, y para que realmente no le estemos ofreciendo un beneficio, pues no está padre y no se vale. Entonces eso es como una responsabilidad. Claro, creo que hay hasta estudios, ¿no? De modelos animales de donde se queda atorada la quimioterapia intratecal, y alguna vez vi alguna presentación del doctor Scott Howard del St. Jude,
que mostraba, no sé si eran ratoncitos o qué animal, que casi todo se queda en el mismo lugar en donde se inyecta, ¿no? Si no me equivoco, y en realidad Exacto. lo que circula es una proporción pequeñita. Y otra cosa también importante, el líquido cefalorraquídeo tiene diferente velocidad de producción y de distribución dependiendo de la edad. Entonces, yo sé que hay muchos hematólogos de adultos en México que tratan niños porque no hay hematólogos pediatras. Entonces, siempre tener una tabla de referencia y no hacerlo por el peso ni hacer una dosis estandarizada. Hay tablas de referencia dependiendo de la edad del paciente, porque depende de la cantidad y de la velocidad con la que circula el líquido cefalorraquídeo, la cantidad de quimioterapia que tenemos que poner en niños. Entonces, eso no se nos puede pasar. Claro, qué interesante. Y si nos facilitas esas recomendaciones, las podemos poner ahí en la página de internet. Sí, estaría súper bien y obviamente esta es una invitación a que no es a que hagan las cosas como yo digo que se hagan, a que revisemos, a que digan, oiga, ¿sabes? Ojalá que alguien pudiera mandar una carta que, oye, esta recomendación que hiciste, yo ya busqué un artículo nuevo y dice que no, que es controversial o esto o aquello, que se pudiera armar una discusión científica y que todo el tiempo estuviéramos intentando buscar nueva y mejor evidencia para hacer las cosas mejor. Y eso fue lo que me gustó también de tu trabajo, que no nada más señalan, digamos, los hallazgos y dónde estamos mal y dónde estamos bien, pero que también ofrecen algunas recomendaciones prácticas y aterrizadas en diferentes tipos de atención, ¿no? Tienen una tabla ahí donde mencionas el escenario ideal, el escenario, digamos, no tan ideal y el escenario de recursos limitados o de mínimos requisitos o la estrategia de, como dicen en inglés, guerrilla tactics, cuando no tienes nada. Y ahí lo pueden revisar en el paper con qué podría uno, digamos, hacer los procedimientos dependiendo de cada escenario, ¿no? Y la verdad está muy, muy interesante. Yo creo que los latinos en eso tenemos que trabajar bastante, como en tropicalizar, como le dicen, a lo que leemos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, para hacerlo factible a lo que tenemos en nuestro contexto. Saber como que yo creo que aplica para todo, para la quimioterapia, para las funciones, para los trasplantes. No decir, no, pues no puedo hacerlo porque no tengo las mismas condiciones que ellos. Es decir, bueno, ¿qué tengo que tener como mínimo indispensable? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Y qué le puedo ofrecer al paciente hoy con lo que yo tengo? Porque pues son vidas humanas y pues hay que aprender a adaptarnos. Luego salen cosas súper interesantes y se rompen paradigmas precisamente por la necesidad de hacer algo diferente porque no tenemos los recursos. Entonces, a veces hay que aprender que la limitación es un área de oportunidad, sobre todo en investigación, para romper paradigmas, para ponernos creativos y para buscar cómo se hacen las cosas en nuestros contextos. Maravilloso, me encantaron tus palabras y bueno, totalmente de acuerdo con tus comentarios. De la necesidad surge, digamos, la invención también. Puede uno encontrar cosas interesantes, cosas nuevas. Aquí inclusive alguna vez se publicó cómo puede uno hacer una punción lumbar sin tanta faramalla de quirófano, De hecho, las sí fue batas y uno todo de ese los rollo. puntos que tocamos, pues y también de que quién usa guantes, quién Claro. lo hace en un quirófano, con gorros quirúrgicos, campos. La verdad es que pues este estudio del centro es muy interesante, pero ya como que no quería citar un mismo artículo del centro porque a lo mejor Claro. pues había un poquito como conflicto de intereses y no encontré otro tipo de estudios similares en la literatura, pero si ustedes tienen información también sería muy padre que nos platicaran porque a lo mejor alguien se atrevió a dar esa experiencia, pero hay muchas partes que tienen la misma y a lo mejor ya entre todos sumamos experiencia y decimos, oye, de verdad se pueden hacer así. Perfecto. Bueno, pues creo que fue una buena revisión de tu trabajo y me gustaría preguntar si tienes algunas últimas palabras para cerrar aquí la entrevista, que nos digas también dónde te pueden encontrar
auditorio, nuestros podescuchas? Pues de nuevo, gracias por la invitación, gracias por poder darle más visibilidad a este trabajo que si bien es muy sencillo, yo creo que viene a pues hacernos reflexionar de algo que hacemos muy frecuentemente y de algo que es un pilar en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Y pues yo nada más que se sumen a este tipo de esfuerzos, que intenten a pequeña escala empezar a hacer pequeños cambios, que no se queden con la idea de que no tenemos dinero y no podemos hacer nada y que triste y no hay investigación en México, que se animen de poquito a poquito, que entre todos vamos sumando. Y pues a mí me pueden encontrar aquí en el Hospital Universitario José Eleuterio González en Monterrey, y yo tengo mi consultorio en Cristus Muguerza, Hospital Conchita, y pues por ahí les comparto mis datos de Facebook, de Instagram, para cualquier cosa, cualquier trabajo colaborativo, cualquier duda, cualquier algo que ustedes hagan en su centro y que podamos compartir. Pues la idea es que estemos abiertos a intercambiar conocimientos. Maravilloso, pues muchas gracias por venir. Y esta fue la doctora Julia Colunga, profesora de hematología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por venir y muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos a la próxima. Bye. Fue Developing Hematology, hematología en desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, y me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como @GómezDeLeónMD, en Facebook o en Instagram como Dr. Andrés Gómez de León, o en mi correo personal drgomezDeLeón@gmail.com. Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www.gomezalmaguer.com.